Si tienen sus Biblias otra vez, vamos a estar en el libro de Jueces. Hoy estamos continuando nuestro estudio acerca de la vida de Gedeón. Y esta tarde vamos a hablar acerca de Gedeón y su familia, porque vamos a ver que él tuvo problemas con su familia porque no estaba caminando con el Señor. Vamos a empezar en Jueces capítulo 8, versículo 29. Otra vez vamos a hablar acerca de Jueces capítulo 8. Vamos a empezar en versículo 29. El texto dice: Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiesaritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Y los hijos de Israel olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por el texto que vamos a estudiar. Ayúdanos, Señor, para recordar las aplicaciones de este texto y aprender cómo caminar contigo fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que podemos ver en este texto es que Gedeón no estaba caminando bien con el Señor. Ya hemos visto en el pasado que no tuvo mucha fe. Y aunque el ángel del Señor le dijo muchas veces, el Señor va a usarte para librar a los israelitas de sus enemigos, no puso mucha fe en el Señor y él tuvo que escuchar el mensaje muchas veces. Después vimos que él aceptó gloria de las personas después que tuvo victoria. También recuerden que él tomó mucho dinero de los israelitas, aunque él dijo, yo no voy a ser el rey de Israel. Él tomó mucho dinero de ellos, más de $1 millón, y él vivía como un rey. Y también vimos que él hizo un ídolo del oro que tomó de los israelitas. Pues es un hombre con muchos problemas. Aunque el Señor le usó, no estaba caminando bien con el Señor. Otra vez, ¿qué hizo? No tuvo mucha fe. También él hizo un ídolo. También él tomó mucho dinero de los israelitas. Y vamos a ver en este texto que él tuvo más problemas en su vida. ¿Qué pasó con él? Dice la Biblia que él hizo algo malo. En versículos 29 a 32 podemos ver que los creyentes deben respetar el matrimonio, pero Gedeón no respetó su propio matrimonio. ¿Qué dice? Otra vez en versículo 30 dice, Gedeón tuvo 70 hijos. Muchos hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el texto, él tuvo muchas mujeres. También dice en versículo 31 que tuvo una concubina. Una concubina es otro tipo de esposa, pero es una esposa. Usualmente una concubina es alguien que viene de una familia muy pobre y no tiene dinero para presentar al esposo cuando se casan. Es una esposa, pero es una esposa que viene de una familia muy pobre. Pues él tuvo muchas mujeres y una concubina. ¿Cuál es el nombre del hijo de la concubina? Se llama Abimelech. ¿Alguien sabe cuál es el significado del nombre Abimelech? Cada nombre tiene significado, ¿verdad? Cada nombre tiene significado.
Abimelech significa mi padre es rey. Abimelech significa mi padre es rey. Pero recuerden, antes Gedeón dijo, yo no voy a ser el rey de Israel. Dios es el rey. Pero vivía como él era el rey de Israel y también tuvo un hijo que se llamaba mi padre es rey. Aunque él dijo, yo no quiero ser rey, estaba viviendo como rey. Y por lo tanto tuvo muchas esposas. ¿Qué podemos decir acerca de este texto, pues? Si es un hombre que Dios usó, pero tiene muchas esposas, ¿significa que está bien si un hombre tiene muchas mujeres? No. Porque muchas veces en la Biblia, los hombres y las mujeres que caminaron con el Señor no caminaron perfectamente. Y a veces tuvieron muchos problemas en su vida porque no caminaron con el Señor en la manera que debemos caminar. Podemos decir que Él desobedeció las leyes de Dios que pertenecen al matrimonio. En el principio, Dios creó a Adán, ¿sí? Y después, ¿quién creó Dios? Eva. Adán y Eva, un hombre, una mujer. Y en Génesis 2 dice que los dos son uno, el esposo y la esposa. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que un hombre se case con una mujer y que los dos continúen para el resto de la vida como esposos. En otras palabras, no es aceptable si un hombre tiene muchas esposas. No es aceptable si un hombre tiene una esposa y tiene muchas mujeres. Hay muchos que piensan que no hay problema y muchas veces hay un orgullo si alguien tiene muchos hijos de muchas mujeres. Piensa que es más hombre si es así. Pero según la Biblia, según Dios, según Jesucristo, un hombre solamente debe tener una esposa. ¿Qué se llama pues cuando un hombre tiene más de una esposa? Pecado y desobediencia. ¿Sí? Y cada vez en la Biblia, cuando un hombre tuvo muchas esposas, hubo problemas en la familia. Alguien dice, bueno, pero muchos hombres muy fieles al Señor tuvieron muchas esposas. Sí, pero significa que los hombres no caminaron bien en este aspecto de la vida. Algunos ejemplos de los que tuvieron problemas. Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Aunque él tuvo muchos años, no tuvo hijos porque su esposa no pudo tener hijos. Abraham y Sara. Dios le dijo a Abraham, voy a bendecirte con un hijo. Pero Abraham y Sara no tuvieron mucha fe. Y por lo tanto, Sara dijo, ¿sabe qué? Voy a darte mi sierva y por la sierva vamos a tener un hijo. Y por lo tanto, Abraham se casó con Agar. ¿Qué pasó? Agar tuvo un hijo y después se enojó Sara porque ella no tuvo hijo. Y por lo tanto, las dos esposas estaban peleando. Después, cuando nació Isaac de Abraham y Sara, su otro hijo Ismael estaba enojado con su nuevo hermano y estaban peleando los dos. Porque cuando un hombre tiene más que una esposa y tiene hijos de muchas mujeres, va a tener muchos problemas. Otro ejemplo, Jacob. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? 4. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos? 13. 12 más la hija. ¿Recuerden su hija? Sí. Las 12 tribus más su hija. Sí, muy bien, 13. Fue un examen para ver, pero 12 más la hija, ¿sí? Pero ¿qué pasó con los hermanos? Pelearon mucho. Porque vinieron de muchas mujeres. Y un día los hermanos estaban enojados con José.
porque José recibió más amor de su papá. Recuerden que vendieron a su hijo para ser esclavo en Egipto. ¿Por qué? Porque estaban peleando los hermanos. Porque en una situación así la familia va a tener muchos problemas. Otro ejemplo, David tuvo muchas esposas y tuvo muchos problemas. El hombre con más esposas en toda la historia del mundo, ¿cuál es su nombre? Salomón. ¿Qué dice la Biblia? Que tuvo 1000 esposas. Menciona sus esposas y sus concubinas. Y dice la Biblia que él no estaba poniendo atención a las leyes del Señor y después empezó a servir los dioses falsos. La cosa es que en cualquier circunstancia, cuando hay más que una esposa en la Biblia, hay problemas. Y lo que estoy diciendo, no estoy diciendo, las mujeres causan muchos problemas. No es el punto. El punto es que cuando el hombre quiere más que el Señor provee, hay problemas. El hombre que piensa que es bien hombre porque tiene muchas mujeres y muchos hijos, no es porque no está caminando como un hombre de Dios. Cada hombre de Dios debe respetar su matrimonio y no debe tener otras mujeres, porque Dios dice que es algo malo. Tenemos el ejemplo de Elí en el libro de 1 Samuel. ¿Recuerden el profeta y el sacerdote Elí? Él tuvo sus hijos que estaban sirviendo como sacerdotes en el tabernáculo. El tabernáculo es el nombre del templo antes que tuvieron una estructura que se quedó en un lugar. Es más como una tienda, el tabernáculo. Y dice la Biblia que los 2 hijos de Elí estaban sirviendo como sacerdotes, tuvieron sus esposas, pero tuvieron muchas mujeres también. Dice la Biblia que desrespetaron su matrimonio y desrespetaron a Dios también. Y por lo tanto Dios destruyó a estos hombres porque no respetaron las leyes de Dios. Otro ejemplo que tenemos en esta historia es que un hombre que está sirviendo al Señor como pastor o como líder debe respetar su matrimonio también. Qué triste es si alguien enseña la palabra de Dios y predica la palabra de Dios, pero no respeta las leyes de Dios en su propia familia. Y hay algunos pastores así. A veces escuchamos acerca de los hombres que son pastores que tienen sus esposas, pero después tienen novias en la congregación o cualquier cosa. Y después, cuando las personas saben lo que pasa, muchas veces con lágrimas, dicen que están tristes que caminaron así, pero después continúan como nada. Pero ¿saben qué? Como creyentes debemos ser diferentes. Debemos caminar como el Señor quiere. Debemos respetar la palabra de Dios. Y podemos ver que Él no respetó la palabra. No respetó al Señor. No respetó a su esposa y por lo tanto Él tuvo 70 hijos más Abimelech, que vino de una concubina. 71 hijos. Y Él no estaba caminando bien. Otra cosa que podemos ver en versículos 33 a 35 es que los creyentes deben respetar al Señor. Dice que Gedeón murió. Y cuando murió, los hijos de Dios, los israelitas, empezaron a servir los ídolos otra vez. Menciona específicamente los Baales. Y también menciona un ídolo que se llamaba Baal Berit. Baal Berit significa Baal del pacto. En vez de respetar el pacto que Dios hizo con ellos, hicieron un pacto con un Dios falso. No respetaron el pacto de Dios. El problema es que durante su vida, Gedeón hizo un ídolo y después que murió, las personas que rechazaron los dioses falsos
empezaron a seguir muchos ídolos. No respetaron al Señor. Cuando tuvieron problemas, cuando los enemigos vinieron, buscaron al Señor. Pero después que el Señor ayudó, olvidaron al Señor. Muchas veces somos así, ¿verdad? Cuando hay problema en la vida, estamos buscando al Señor, pidiendo y orando, prometiendo. Y después cuando el Señor responde, olvidamos la manera que el Señor nos ha ayudado. ¿Sí? Hay muchos que son así. Y necesitamos tener cuidado porque podemos ser así también. Si estamos pidiendo, buscando ayuda, pero después no queremos servir al Señor, hay problema en la vida. En mi familia, muchos años atrás, hubo una persona que tuvo el cáncer, muy joven, y prometió al Señor: Señor, por favor, sáname. Y si tengo mi salud otra vez, voy a empezar asistiendo a la iglesia y voy a hacer eso, voy a servir, voy a caminar contigo, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ayudar a muchas personas, solamente sáname, por favor. Y el Señor sanó este miembro de mi familia. ¿Qué pasó? ¿Sabe cuántas veces visitó la iglesia después que el cáncer se fue? 0 veces. Pidió, lloró, prometió y después olvidó. Después de 2 o 3 años, lamentablemente, el cáncer regresó y murió. Yo no estoy diciendo que ella murió específicamente porque no regresó a la iglesia. Pero muchas veces el Señor provee oportunidades y responde, es muy bien con nosotros. Y después olvidamos todo y no queremos hacer nada para el Señor. Y es muy triste que estamos listos para pedir, pero tardos para hacer. Tardos para obedecer. Otro problema es que la Biblia dice que los israelitas maltrataron la familia de Gedeón. Dice en este texto, versículo 34, y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de mano de todos sus enemigos en derredor, olvidaron al Señor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Olvidaron la familia de Gedeón también. Olvidaron al Señor y olvidaron la familia de Gedeón. Muchas veces es posible olvidar a las personas que nos ayudan también. Es muy fácil pedir, pero muchas veces cuando alguien nos ayuda, después algunos días olvidamos las personas que nos ayudaron. Los israelitas no amaron a Dios y no amaron al prójimo tampoco, como podemos ver en este texto. Pues, ¿qué podemos decir como aplicaciones? La primera cosa que necesitamos saber es que el Señor es el autor del matrimonio. El Señor es el autor del matrimonio. Es lo que podemos ver en capítulo 2 de Génesis. Primeramente, Dios creó a Adán y después dijo: no está bien que estás solo, necesito hacer una ayuda idónea para él. Y después Dios tomó una costilla de Adán y él formó a Eva. Por lo tanto, muchos todavía dicen cuando hablan acerca de la esposa, mi costilla, ¿verdad? En algunos países dicen, mi costilla, mi costilla. Cuando escuché eso la primera vez dije, ¿qué está diciendo mi costilla? ¿Va a ir para comer la carne o qué quiere decir? Alguien me explicó, no. Para muchas personas la frase costilla es una palabra que se refiere a la esposa. Porque Dios creó a Eva de la costilla
de edad. Y Dios es el autor. ¿Y qué dijo Él en Génesis capítulo 2, versículo 18? El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Dios es el autor del matrimonio, por lo tanto debemos respetar el matrimonio. Es entre un hombre y una mujer. Es el matrimonio según la Biblia. Jesús usó este texto en el Nuevo Testamento para declarar la misma cosa, que Dios es el autor del matrimonio. Otra cosa que necesitamos saber, número 2, debemos respetar las leyes del matrimonio que el Señor instituyó. Debemos respetar las leyes del matrimonio que el Señor instituyó. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a muchas mujeres. A su mujer, una mujer. Y los dos son una carne. Hombre, una manera para obedecer al Señor es respetar al matrimonio. Cada persona es tentada, pero necesitamos huir de la tentación. Necesitamos respetar nuestros matrimonios. Siempre es pecado buscar otra mujer. Necesitamos ser hombres de Dios. Y no solamente ser hombres de Dios, pero ejemplos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Si vamos a hablar acerca de Jesús, si vamos a decir que somos creyentes, debemos vivir como creyentes. Un problema con algunos creyentes es que hablan mucho pero no obedecen. Y nosotros necesitamos huir de la tentación. Es lo que dice la Biblia. Un hombre, una mujer, los dos son una carne. Número 3. No debemos buscar al Señor solamente cuando queremos algo. No debemos buscar al Señor solamente para recibir una solución de un problema que tenemos. Muchas veces no pensamos en el Señor. No queremos caminar con el Señor. Y después cuando un problema pasa, cuando hay un problema en la vida, muchos dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si alguien dice cada día: no te quiero en mi vida, Dios, y hay problema y dice: ¿dónde está Dios? Dios no está con nosotros si no estamos caminando con el Señor. Porque no estamos caminando con el Señor. Y muchas veces cuando viene un problema, alguien empieza orando: Diosito, Diosito, por favor, ayúdame. Prometo que voy a caminar contigo, que voy a orar, que voy a servir, que eso y eso y eso. ¿Es correcto que Dios contesta las peticiones? Sí. ¿Podemos orar? Sí. Pero no debemos orar solamente porque queremos algo sin tener una relación con el Señor. Si queremos buscar a alguien que bendice con los dones sin un compromiso, necesitamos esperar diciembre, el 25, Santa Claus. Es lo que hace él. Muchos quieren Santa Claus en vez de Dios, ¿sí? Porque quieren a alguien que va a presentar dones sin un compromiso, sin caminar con el Señor. Dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. Es un texto muy importante para recordar. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Dice que es posible venir al templo y presentar el sacrificio del necio. Dice que para el Señor es hacer el mal.
¿Cuál es el sacrificio del necio? El sacrificio del necio en este texto es alguien que no camina con el Señor, pero piensa con su oración o con su diezmo o con cualquier cosa que puede pagar a Dios para recibir algo. Yo hago algo para Dios y después Dios hace algo para mí. Ese sacrificio del necio, la persona que no quiere una relación con el Señor, pero piensa que puede hacer algo para el Señor para recibir una bendición. Y dice que ellos no saben que hacen el mal. Es malo pensar que podemos pagar a Dios, porque Dios es el rey de todo, es el dueño de todo. Número 4, no debemos olvidar al Señor cuando pensamos que no necesitamos ayuda. Muchas veces con la necesidad somos así, Diosito, 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 Diosito. Y después cuando no tenemos problema, ¿quién es Dios? No necesitamos Dios ahora. Y necesitamos tener mucho cuidado. Por lo tanto, el Señor declaró a los israelitas en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es posible olvidar al Señor. Olvidar al Señor es dejar de guardar sus mandamientos. Es no buscar su rostro, es no caminar con Él. Pero ¿saben qué? Es una bendición conocer al Señor, caminar con el Señor y conocer su paz. ¿Sí? Siempre debemos buscar al Señor, no solamente cuando pensamos que hay necesidad. Es muy dulce conocer al Señor. ¿Qué dijo David? Él dijo, es mejor una tarde en tu templo que 1000 días fuera de tu templo, Señor, porque tú eres muy dulce. Tú eres un tesoro. Y necesitamos saber que no debemos buscar al Señor por sus bendiciones. Debemos buscar al Señor porque Él es Dios. Es dulce conocer al Señor. Amén. Amén. Número 5. No debemos olvidar a las personas que nos ayudan. Otra vez es fácil pedir, pero después olvidar a las personas. Necesitamos dar gracias a Dios por las personas que nos ayudan y no solamente buscar a las personas porque queremos algo. Dice en Proverbios capítulo 27, versículo 10. No abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. ¿Qué quiere decir? Es un texto interesante. En otras palabras, necesitamos estar listos para ayudar a nuestros vecinos. Y los vecinos necesitan estar listos para ayudarnos. ¿Sí? Es la manera que debemos vivir. Debemos amar al prójimo. Debemos ministrar al prójimo. Y dice la Biblia que no debemos olvidar nuestro amigo ni el amigo del Padre. No debemos olvidar las personas que nos han ayudado y han ayudado a nuestras familias. ¿Sí? Debemos estar listos para apoyar a las personas que necesitan ayuda. Pero debemos recordar a las personas que nos ayudan. Y hay muchas personas que ayudan a cada persona. ¿Sí? Recuerdo que cuando estaba estudiando en el seminario, ustedes conocen la pareja, Chris y Cynthia Gold, que ellos dijeron, vamos a ir a Costa Rica para aprender el español. Ustedes pueden vivir en nuestra casa sin pagar renta. Y dije, no sé, no estoy seguro. Glenda dijo, necesitamos orar acerca de eso. Y oramos y vivimos en la casa 1 año, no, pero 4 años. Ayudamos así, pero nos ayudaron mucho y por lo tanto tuve la capacidad para terminar mis estudios en el seminario. Y vivimos en la casa 4 años y recibimos una bendición. Y cuando pienso en alguien que ministra y usa sus bienes para servir al Señor, siempre pienso en esta pareja. Pero ¿sabe qué?
necesito recordar también que debo ser este tipo de persona con las personas que necesitan ayuda. Así es, alguien aprende del ejemplo de los creyentes que caminan con el Señor. Y por lo tanto, no debemos olvidar las personas que nos ayudan. ¿Sí? Bueno, es un texto muy bonito para recordar lo que debemos hacer, pero es muy triste que muchas veces no hacemos lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer pues? Amar al prójimo, no olvidar al prójimo. Amar a Dios y no olvidar a Dios. También, algo que necesitamos saber es que no podemos conocer al Señor, Dios, si no conocemos a Jesucristo. Jesucristo dio su vida para nosotros, sacrificó su vida y resucitó al tercer día. Y por lo tanto, cada uno que se arrepiente y confía en Jesús como Señor será salvo. Si no conoces a Jesús, hoy es el día para arrepentirte y confiar en Él. Pero si conoces al Señor, es importante caminar con Él, amar al Señor, amar al prójimo y respetar el matrimonio. Bueno, vamos a tener la invitación después de esta oración.